Buenos días, estimados hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Saludamos a todos nuestros hermanos de la Iglesia del Buen Pastor y todo su campo, congregaciones y misiones, ya que hoy es domingo, el Día del Señor, domingo 19 de abril, y nos reunimos para ofrecer a Dios nuestro culto de adoración. La mayoría lo hacemos desde casa, en familia. Esperamos que sea un tiempo de adoración, de gratitud, pero también un tiempo de reverencia y de temor a nuestro bendito Dios. Les voy a invitar para que podamos ahora orar al Señor y ofrecer el culto. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, en el cual hemos confiado, en el cual hemos creído. Al Dios al que presentamos nuestra adoración, lo queremos hacer con todo nuestro corazón, porque tú eres digno de todo ello. Y Señor, nos presentamos ante ti para ofrecer este culto que se ha preparado. Recíbelo, Señor, pues lo hacemos con todo nuestro corazón. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos dirija en todo lo que hemos de realizar y que toda tu iglesia, hoy reunida en casa, pueda presentar su gratitud. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy buenos días, hermanos. En esta hora vamos a entonar el himno 418, Nos hemos reunido. Hermanos, buscamos en nuestras Biblias Primera de Crónicas 29, del 11 al 13. Leamos juntos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Vamos a entonar los siguientes signos congregacionales: tierras de gigante y alabanzas al Señor. Hasta aquí para volver atrás, nos trajo
Amados hermanos, muy buenos días. Es motivo de gozarnos en el Señor y de dar gracias a Él. Su palabra nos dice que en todo tiempo Él nos ha ayudado y no nos dejará ni nos desamparará. Y más aún en este tiempo que estamos viviendo dentro de la humanidad. Pero bendito sea el Señor, porque Él nos dice en su palabra: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y amados hermanos, sus propósitos se han cumplido en el Señor ahora que estamos reunidos en casa, que cada hogar se ha convertido en una casa para adorar a nuestro buen Dios, y sobre todo con ese firme propósito de tener una comunión más afectiva y efectiva con nuestro Dios. Oremos agradeciéndole al Señor todo este tiempo en el cual nos ha ayudado, nos sostiene y nos sustenta. Padre amado, el gran eterno Jehová Dios de los ejércitos, delante de tu presencia estamos una vez más, agradeciéndote tus bondades y tus misericordias que nuevas son cada mañana. Hoy no es la excepción, Señor, porque engrandeces tu bondad, tu misericordia para con nosotros, y nos llena de gozo y de gratitud, Señor, darte gracias. Gracias por lo que está aconteciendo, Señor, y tú preservas nuestra vida, nuestra existencia, la existencia de nuestros seres amados, con todo, Señor, lo que conlleva en nosotros el ser obediente ante las exhortaciones que se nos dan, pero sobre todo, Señor, amparados bajo la sombra de tus alas. A ti la gloria, la honra y la acción de gracias, Señor, porque esa es tu voluntad. Tu voluntad sea hecha y cumplida en cada uno de nosotros. Bendito eres y bendito serás por los siglos eternos. En Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén. Amén.
Tenemos la lectura bíblica en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículos 19 al 21. Les invito para que podamos estar atentos a la lectura de la palabra del Señor, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para estos fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, tenemos el mensaje de la palabra del Señor y queremos hacerlo en los temas que hemos venido siguiendo durante este mes acerca de la persona de Cristo, el tema de la cristología. El título de hoy es Cristo murió para dejarnos un ejemplo de humildad. Esta carta, estimados hermanos, en la que hemos leído la palabra del Señor es muy significativa. Fue una carta escrita por el apóstol Pedro. Es una carta de carácter pastoral. Una carta que bien pudiéramos decir salió de un corazón que sabía de la necesidad y de la aflicción de la iglesia. Es una carta que fue dirigida a los creyentes del primer siglo. Creyentes que muchos de ellos estaban conformados por siervos, incluso algunos esclavos. De hecho, cuando uno lee el tono de toda la carta, nos damos cuenta que Pedro llama a los creyentes de este primer siglo a poner su esperanza en el Señor, a llevar una vida de santidad, a considerar a Cristo como la piedra viva. Y en esta sección, Pedro también llama a los cristianos a seguir el ejemplo de Cristo en humildad y en amor. El contexto, hermanos, es que habían esclavos creyentes, siervos creyentes. Pedro dice, el hecho de que hayamos sido liberados por Cristo no nos libera de las cadenas de la esclavitud terrenal, pero sí nos debe de liberar de un comportamiento que sea imitando a las personas de aquel tiempo. El comportamiento, el carácter, la conducta del creyente tiene que ser distinta. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que surge es, ¿por qué debemos los creyentes seguir el ejemplo de Jesucristo? Porque Él murió para dar un ejemplo, para dejarnos también un camino recorrido de humildad y de amor. Así que vamos a ver 4 puntos importantes en este texto acerca de Jesucristo. En primer lugar, consideremos el sacrificio de Cristo. El versículo 24, estimados hermanos, dice el apóstol, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Debemos de considerar, estimados hermanos, el sacrificio de Cristo. ¿Cómo fue este sacrificio? A lo largo de esta semana que pasó, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recordamos también su muerte, que ocurrió sobre un madero rústico común, un lugar donde generalmente ejecutaban a los delincuentes. Allí se dio la muerte de Cristo. Pero Pedro dice que a través de esa muerte nosotros somos vivificados, que a través de esa herida nosotros fuimos sanados. Hoy en día estamos viviendo una situación difícil en todos los sentidos. Hay muchas personas
como médicos, enfermeras y otro tipo de personal de salud que está arriesgando su salud en aras de conservar la salud de otras personas enfermas. Pues bien, si nosotros queremos tomar ese ejemplo, así fue Jesucristo. Dice el apóstol, por esa llaga nosotros fuimos curados. Por su muerte nosotros tenemos la vida. ¿Cuál es el ejemplo que debemos de seguir en este tiempo? Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, el sacrificio excelso, incomparable. La vida del creyente está fundamentada sobre esa muerte. Nosotros estamos aquí, nosotros tenemos vida gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros como creyentes somos llamados en este tiempo a imitar ese ejemplo, debemos de considerar la actitud y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Pedro también nos invita a considerar la humildad de Cristo. Fíjese cómo dice el versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La humildad de Cristo. Las maldiciones no fueron contestadas de la misma manera. Hay una ley de la física que dice que a toda reacción o a toda acción corresponde una reacción. Pero Cristo no lo hizo de esa manera. Él no siguió esa ley judía que decía ojo por ojo y diente por diente. La manera en cómo Él demostró su carácter, su forma de ser, su testimonio fue muy distinta a aquella generación del primer siglo. Cuando a Cristo lo torturaron, cuando fue golpeado injustamente, Él dice, el apóstol no profirió ninguna palabra. Si bien Él fue torturado, pero eso no minó su carácter, ni su fuerza, ni su espíritu, sino que supo mantenerlo, porque Él tenía un carácter especial. Hoy nosotros los creyentes también estamos llamados a demostrar esa humildad del Señor Jesucristo. Pedro nos dice que Él encomendó su causa al juez justo. Muchos creyentes a veces somos probados en este tiempo en nuestro carácter. ¿Cómo respondemos cuando alguien nos desafía o nos señala por causa de la fe? ¿Cómo responde un alumno creyente cuando su maestro lo desafía? ¿Cómo responde un trabajador cuando en la compañía o en el lugar donde trabaja la mayoría de la gente se burla de él por causa de su fe? ¿Cómo respondemos en la calle cuando alguien hace un señalamiento? Pues bien, dice el apóstol Pedro, tenemos allí el ejemplo de humildad del Señor Jesucristo. Hermanos, la humildad es una virtud que todos debemos de cultivar. Qué importante es, sobre todo en este tiempo que nosotros somos llamados a ser humildes tal como Cristo lo fue. Y no vivir en una falsa humildad, porque eso pudiera ser también un peligro o una tentación para el creyente. No se debe de fingir o aparentar que se es humilde cuando no se es, sino que tenemos que pedir al Señor Jesucristo que definitivamente Él nos sujete y nos someta a su señorío y a su voluntad para que entonces podamos vivir en esta humildad. En este tiempo, sobre todo, estimados hermanos, es cuando nosotros debemos demostrar al mundo quién es el pueblo creyente. No enorgullecernos, no vanagloriarnos, sino sobre todo, mis estimados hermanos, teniendo como referencia la humildad de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto que nosotros debemos de considerar es el ejemplo de Cristo. Antes de morir, Jesucristo reunió a sus discípulos y les dijo, ejemplo les he dado, para que como yo hago, ustedes también hagan.
Hoy tenemos que preguntarnos nosotros, ¿quiénes son nuestros modelos, nuestros referentes? ¿A quién seguimos? Lamentablemente muchas personas hoy en día sus referentes, sus modelos a seguir son los artistas, los actores, los cantantes, los youtubers, los influencers y muchos más. Y pudiera decirse que no todo es malo en ellos, pero en general ellos también tienen otro tipo de modelos que no son precisamente el Señor Jesucristo. Hoy vemos cómo vivimos en una cultura de la imitación, buscando ser populares, buscando los reflectores para nosotros. Y eso a veces, estimados hermanos, hace que nosotros caigamos en esto que la Biblia llama los deseos del mundo. En esto que la Biblia llama también en las cosas de la carne. Los discípulos, estimados hermanos, siguieron ese ejemplo de Jesucristo. El mismo Pedro, cuando ha madurado en la fe, ahora su carácter, su conducta es totalmente distinta. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre cambiara? Bueno, el hecho de que él estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. Iba tras los pasos de Cristo. Hoy nosotros debemos de preguntarnos a quién estamos siguiendo. Si estamos siguiendo a Cristo, debemos de seguir en ese camino. Pero si no lo estamos haciendo, tendríamos que hacer una reflexión muy personal, muy seria, muy profunda y poder rectificar. Debemos de considerar que nuestra imitación, como decía el mismo apóstol Pablo, debe de ser de Él, del Señor Jesucristo. Cuando nosotros, en el caso de los padres, tenemos este tipo de ejemplos o modelos que no son cristianos, son los que también van copiando, imitando la generación que viene detrás de nosotros. Por eso, si nosotros queremos en verdad ser como Cristo, tenemos que someternos al ejemplo de Cristo. Y por último, el último punto a considerar es también el llamado de Cristo para ser como Él. En donde nosotros debemos de tener nuestra identidad. Calvino decía que en cuanto al Señor Jesucristo, nosotros los creyentes debemos de imitarlo. Debemos de apropiarnos de sus palabras. Debemos de llenar el mundo de su gloria. Y hoy, sobre todo en los tiempos en los que nos toca vivir a cada uno de nosotros, es la oportunidad para que nosotros los creyentes verdaderamente demostremos quiénes somos, en dónde está nuestra identidad. Todos tenemos una credencial que nos identifica como ciudadanos mexicanos. Cuando vamos a otro lugar, a otro país, nosotros decimos somos mexicanos. México afuera es conocido por su cultura, su música, su comida y muchas cosas más. Pues bien, Pablo cuando habló de esa ciudadanía dijo que el creyente tiene doble, la de su patria, pero sobre todo la de la patria celestial. Así que nosotros estamos llamados a vivir en esa identidad que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pedro le dice a los esclavos creyentes, demuestren con su manera, con su conducta, con su forma, que ustedes siguen a Cristo, que su identidad está en el Señor Jesucristo. Hoy, estimados hermanos, como iglesia tenemos un gran reto. El reto es mantener nuestra fe, nuestra confianza, mantener esta virtud de la humildad en donde quiera que estemos. La mayoría de nosotros tenemos que estar confinados en casa, pero allí tenemos que demostrar que en verdad somos de Cristo. Hoy yo quiero invitarles para que nosotros también llenemos el mundo. Lo llenemos, hermanos, de cosas de Cristo. Lo llenemos, hermanos, de nuestro carácter cristiano. Si bien esta pandemia
que a todos, hermanos, de alguna manera nos preocupa o nos atemoriza, pero es también la oportunidad para que nosotros demostremos quiénes somos como pueblo cristiano, que somos la iglesia del Señor. Pero también a ti, mi estimado hermano o amigo, si no tienes esa seguridad en Cristo, si no has considerado el sacrificio de Cristo, si no vives en la humildad de Cristo, si no sigues el ejemplo de Cristo, Él te invita para que también hoy tu vida la pongas en las manos de Él. No quisiera terminar sin que usted pudiera considerar cómo está su vida en Cristo. ¿A quién está siguiendo? ¿Cuál es su referente o su modelo en este momento? ¿Sabe que muchas personas están muriendo? Lamentablemente, muchas personas más también morirán según las estadísticas que los gobiernos mundiales están proyectando hacia el futuro. Y no debemos de ser catastrofistas, sino que nosotros podemos ser optimistas en el Señor. Pero sí podemos, hermanos, asegurar nuestra existencia en Él. Así que te invito para que tú en esta mañana de domingo puedas poner tu vida en las manos del Señor Jesucristo. Y al creyente para que podamos conservar y podamos cultivar la humildad que el Señor nos ha enseñado. Quisiera orar para terminar y de esa manera todos poder asegurar nuestra vida en el Señor Jesucristo. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, porque sé que me amas, que diste tu vida por mí, que por tu llaga yo fui curado, por tu muerte puedo tener la vida eterna. Hoy también quiero asegurar mi existencia eterna haciendo esta decisión por ti, buscando, Señor, seguir tus pasos, ser humilde como tú lo fuiste y de esa manera, Señor, entregarte todo lo que yo soy para que tú hagas tu voluntad en mi vida. A ti la gloria en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonamos el himno 355, Meditar en Jesús. Meditar
Bien, amados hermanos, este es el tiempo también de continuar adorando el nombre del Señor, y ahora lo vamos a hacer con nuestras ofrendas y nuestros diezmos que hemos preparado para el Señor. Y escuchen lo que la palabra de Dios dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Oremos. Padre eterno, te ofrecemos en este momento las ofrendas y los diezmos que hemos preparado para presentarlos delante de ti, esperando sean usados exclusivamente para los fines de tu reino eterno. Bendice las manos que han de dar estas ofrendas y las manos que han de administrarlas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. No se les olvide, hermanos, ponerla en un sobrecito o por prepararlas para luego entregarlas a la administración de la iglesia. Entonamos el himno número 446, Dale tu ofrenda al Señor. Bien, amados hermanos, a continuación quisiera compartir con ustedes la información, los avisos para que todos estemos en sintonía en este tiempo de contingencia en nuestros hogares. Y pues la primera recomendación o el primer recordatorio es para que pues sigamos cuidándonos, sigamos siguiendo, respetando las recomendaciones que nuestras autoridades nos han hecho ya de manera reiterada, y ese es, hermanos, el aviso. Y lo segundo, amados hermanos, es que recuerden que el próximo domingo 26 de abril tendremos nuestro culto de adoración, hermanos, como ya lo tenemos también programado. No se les olvide, para que todos en familia puedan estar juntos adorando a nuestro Dios. Y el tercer aviso, la tercera noticia que quiero compartir con ustedes es que en los próximos días, sería el día viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril, vamos a estar echando a andar un proyecto, hermanos, de evangelismo en las redes, de manera que será de manera digital, de manera online, hermanos. Vamos a estar haciendo este proyecto, llevando a cabo este proyecto de evangelización, por la cual se pide, hermanos, que toda la iglesia esté orando por este proyecto. En su momento se les hará llevar la invitación, la información a todos los ministerios, a todas las organizaciones de la iglesia, para que todos nos unamos para compartir a Jesús
en este tiempo de contingencia. Pedimos sus oraciones para que este proyecto sea de bendición y traiga esperanza, consuelo a las personas que aún no conocen a Cristo el Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y vamos a orar por este tiempo que el Señor nos ha permitido estar en comunión en su presencia. Oramos para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre eterno de infinita misericordia, en el nombre poderoso de Cristo, te agradecemos, Señor, porque has escuchado, Señor, nuestros ruegos, porque hasta este momento nos has ayudado, porque has guiado a tu iglesia, Señor, en tiempos difíciles. Y esa es nuestra confianza, que tú seguirás, Señor, con nosotros hasta el fin del mundo, como lo has prometido. Señor, confirma todo lo que se ha realizado. Acéptalo, Señor, y sigue perfeccionando nuestra adoración, nuestra alabanza. Sigue bendiciendo al equipo que hace posible también esta transmisión, a todo el personal, a todos nuestros hermanos que de manera cariñosa, pero también comprometida, han hecho posible esta transmisión para que sea de bendición a la iglesia que ahora está en sus hogares. Señor, te pedimos una bendición para tu iglesia. Fortalécenos a cada uno de nosotros. No permita, Señor, que nuestra fe flaquee, sino ahora mucho más estemos firmes y sobre todo abrazados de la gracia que es en Cristo, tu Hijo muy amado. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que el amor de Dios nuestro Padre, que la gracia redentora de Cristo Jesús y la comunión, la guía del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con todas las familias de esta amada iglesia, desde ahora y siempre. Amén. Entonamos himno 452, Sagrado es el amor.